de la matriz extracelular, y que ese daño de la matriz extracelular depende de lo intenso que sea la respuesta inflamatoria. Recuerden que para reparar un tejido yo necesito primero tener una inflamación aguda, luego una inflamación crónica. Pues si la inflamación aguda ya pudo retirar el agente causal, entonces yo necesito lo que es una inflamación, la regeneración del tejido, pero si no fue capaz va a evolucionar a inflamación crónica, y si no es capaz a una inflamación granulomatosa. Recuerden que necesitamos de células madre para poder hacer el proceso de regeneración o reparación del tejido, y ese proceso va a depender mucho pues de los componentes de la matriz extracelular. Habíamos hablado algo de las células madre, que entre más inmaduritas son las que tienen menos antígenos en la superficie. Si yo le pongo esa matriz, dependiendo de en qué estado esté y la matriz extracelular, ella puede hacer un grado de diferenciación. Recuerden que nosotros, como ya somos adultos, son células madres adultos o somáticas que no tienen esa capacidad de hacer un cambio como tiene la célula madre primitiva, que esa capacidad de cambio lo da generalmente la parte de la matriz extracelular, pero también lo da la capacidad de la célula de adaptarse. Recuerden el término de transdiferenciación, que es cuando yo cambio no tanto de fenotipo, sino que cambio de tejido, pero eso lo puedo hacer en las células somáticas bien inmaduritas. Recuerden que nosotros hacemos cambio de fenotipo, pero son de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso, o de un epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. O sea, nosotros nos vamos a mantener en el mismo linaje, que es las células epiteliales, pero ellas no van a ser capaces de transformarse a otro tejido como tal. La localización de ellas y estábamos hablando la parte del ciclo celular. Entonces recuerden que nosotros tenemos unas fases en el ciclo celular, que esa fase del ciclo celular, como les comentaba en la clase, esas las vamos a ver un poquito más detallados en el capítulo de neoplasias. Pero ¿qué necesito que ustedes recuerden? Cuando ustedes vieron ciclo celular, ustedes recuerdan que nosotros en cada una de las fases tenemos unos genes o unas proteínas que hacen el proceso de regulación del ciclo celular. Hay unos genes y unas proteínas que nos permiten avanzar de una fase a otra, y hay unas proteínas menores que son las que dan como la gasolina para uno poder hacer toda la secuencia. Recuerden que las proteínas menores son la parte de las ciclinas. Los genes reguladores están lo que es el P53, el gen del retinoblastoma, el WT1, que son genes que dan la secuencia completa a cada una de las fases, que necesitan a veces del proceso de activación con las ciclinas para poderse activar. Que la idea del ciclo celular sí es la división celular, pero la idea es que esa división celular se haga con los menos errores genéticos posibles para que la célula sea viable. Y la otra es que cuando vimos el capítulo de inflamación, ustedes recuerdan que a medida que la célula se divide, se sigue dividiendo, ella va perdiendo segmentos o telómeros, que eso es lo que nos permite a nosotros envejecer, pero a su vez va ganando mutaciones o alteraciones. Esas mutaciones y alteraciones van predominando en la célula porque pierde esa capacidad de regulación o de chequeo del ciclo celular. Entonces la idea es que ese ciclo celular tiene que ser constante, tiene que ser permanente. ¿Para qué? Para hacer el proceso de regulación y que mis genes funcionen tan bien para poder detectar el daño que hay, y si no lo cambio, pues entrar en el proceso de apoptosis, que es lo ideal. Pero aquí ya empezamos a fallar con unas cosas del proceso de apoptosis. Entonces, habíamos hablado que vuelve y se repite parte del primer capítulo, que para yo poder hacer proceso de división o el proceso de producción de proteínas, yo necesito de factores de crecimiento. Recuerden que esos factores de crecimiento pueden ser proteínas, enzimas, pueden ser muchas sustancias que intervienen o estimulan ya sea el movimiento, la contractilidad, la angiogénesis,
van a intervenir en muchos procesos de división celular. Actúan siempre ligados a un receptor y actúan activando genes silentes. Acuérdense que yo les decía en una de las clases, igual que cuando vimos, ¿se acuerdan que hipertrofia? Cuando vimos la parte de, bueno, hiperplasia un poquito, pero más hipertrofia, que generalmente las células de nosotros, como son maduras, son células que están en su material genético, en la parte de división, están dormiditas. Cuando yo estimulo ese proceso de división o el proceso de producción de proteínas, dependiendo del estímulo, se va a hacer una activación de genes embrionarios que estaban dormiditos para hacer todo el proceso de activación. Una de las cosas que sí deben recordar es que el hecho de yo poder hacer por lo menos nuevos vasos sanguíneos, recuerden que esto no es lo mismo que la neovascularización, donde yo tengo que ocurre en el proceso embrionario, donde yo tengo todas las capas normalitas del vaso sanguíneo, sino que aquí el proceso de angiogénesis, la pared del vaso sanguíneo va a ser un poquito diferente. Es decir, va a tener pericitos, va a tener células endoteliales, pero la capacidad del tejido conectivo no va a ser lo suficiente, lo que provoca que si hay un aumento de presión en esos vasos sanguíneos formados, se pueden romper fácilmente, a diferencia de los vasos sanguíneos formados en el periodo embrionario. Estas son las secuencias, ya lo había visto, entonces nosotros tenemos varios factores de crecimiento, son producidas por diferentes células que intervienen en el proceso. Recuerden que el proceso inflamatorio va pegado con la cascada de coagulación, pero también intervienen otras células, tanto del estroma como las células endoteliales, que van a ayudar a la liberación de factores de crecimiento para la recuperación del tejido. Todo esto se hace con el fin de ¿qué? Con el fin de recuperar el tejido para que el tejido, ya sea por proceso de reparación o regeneración, el tejido vuelva otra vez a tener la función normal. Esto es para que ustedes vuelvan otra vez y lo recuerden. Nosotros tenemos una función que puede ser autocrina, que puede ser paracrina o que puede ser endocrina. Y que estas sustancias que viajan a un sitio específico están marcadas para llegar a la célula que yo necesito que se active como tal. Esto es para que vuelvan a recordar los factores, la parte de los receptores. Recuerden que los más importantes son los de tirosincinasa, pero también tenemos otros receptores como son de la proteína G, como son el receptor de las citoquinas, como la vía del JAK. Recuerden que siempre necesitamos un factor de crecimiento que me despolarice la parte interna y externa. Esa me despolariza varias sustancias en la parte interna que van a afectar el núcleo para hacer lo que yo necesite, división celular o producción de proteínas. Aquí ustedes ven el proceso un poquito más específico, entonces mire que tenemos el factor de crecimiento, tenemos un receptor que se activa, gana y pierde fósforo, mire que se activa, por lo menos esta es la vía del RAF, entonces se activa por lo menos diferentes vías, diferentes sustancias en la vía del RAF para dar la función de activarse y hacer iniciar el proceso de transcripción. Este proceso es simultáneo, o sea, yo activo el receptor, hago toda la secuencia citoplasmática y recuerden que cuando el núcleo cumple su función, el núcleo tiene la función de hacer una retroalimentación negativa, le manda la señal y le dice ya no necesito más factor de crecimiento. Si lo que produce no es suficiente, pues sigue liberando señales para que siga llegando el receptor para producir lo que yo necesito hasta que se cumpla la meta que la célula se ha planteado, por lo menos, de producir por lo menos tanto porcentaje de proteínas o por lo menos el proceso de división celular. Esto era lo que hablábamos en la clase cuando hablábamos de regeneración, que yo les contaba que hacer un proceso de regeneración, sobre todo en el proceso de regeneración hepática, no debe ser sometido a un estrés como enfermedad, porque lastimosamente los pacientes que tienen por lo menos infecciones hepáticas por hepatitis B, C, o que tienen hepatitis D y A, que producen cirrosis o contacto con sustancias como el alcohol, o pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, que es la hepatitis autoinmunitaria, o cambios hepáticos por el consumo de algunos medicamentos, entre esos está el acetaminofén. Por eso es que el acetaminofén uno tiene que tener mucho cuidado. Es uno de los medicamentos más utilizados y es uno de los medicamentos que más cirrosis hepática produce,
Lastimosamente la gente piensa que el acetaminofén no hace un daño, pero el acetaminofén es responsable de la mayoría de las cirrosis silentes, o sea que cuando uno viene y lo diagnostica, el paciente ya tiene cirrosis, y lastimosamente el hígado no se empieza a quejar sino hasta que tiene alterado el 90% de su función, o sea, el hígado aguanta bastante. Recuerden que para yo hacer el proceso de regeneración hepática, primero yo hago un proceso de hipertrofia porque el hepatocito tiene que volverse gordo, porque es que el hígado sigue recibiendo la misma cantidad de sangre que cuando el hígado estaba chiquito. Entonces, la célula hepática tiende a volverse hipertrófica. ¿Por qué? Porque incrementa por lo menos los sitios donde está el citocromo P450. Las organelas tienen que cumplir la función de la parte que se fue. Y ya con el momento, por la acción de citoquinas e interleuquinas, como ustedes lo ven ahí, se activa supuestamente las células ovales, y les digo que supuestamente porque es que una célula oval es difícil de activar. Hay pacientes que nunca se les activan las células ovales y lo que hacen es una hipertrofia compensadora hepática. Pero hay otros pacientes que activan por activación de las citoquinas, me van a iniciar el proceso de ciclo celular y empiezan a aparecer células hepáticas nuevas. Tanto con el proceso de hipertrofia como el proceso de división celular, que ustedes saben que se llama hiperplasia, con ese proceso el hígado va a empezar a tener su tamaño normal, al año más o menos. Entonces acá estaba lo que les comentaba. Recuerden que las células hepáticas hacen parte del tejido quiescente y generalmente por la activación de muchas sustancias, factores de crecimiento y citoquinas se activan esas células como tal. Bueno, entonces como yo les decía, empezamos la clase, entonces hablamos que nosotros necesitamos de una matriz extracelular. Entonces, ¿qué hace la matriz extracelular? Recuerden que cuando nosotros veíamos en el primer capítulo, hablábamos que la matriz extracelular tiene varios componentes y esos componentes y varias sustancias le permiten a la célula diferenciarse, proliferar, moverse y hacer la parte de crecimiento. Esa matriz extracelular o esos componentes de la matriz extracelular como tal van a ser puestos por las células que están ahí en el tejido, o sea, van a ser puestos por células escamosas, por células endoteliales, por fibroblastos, por todas las células que están ahí en el tejido. Por eso se habla que tiene una remodelación constante cuando el tejido está normal. Generalmente esa síntesis y degradación se va a asociar con la morfología, con la regeneración, con la cicatrización, con los procesos fibróticos crónicos y con la infiltración tumoral, que era parte de lo que les comentaba anteriormente. Por lo menos, cuando yo tengo un tumor, el tumor tiene afinidad por ciertos tejidos, no por todos los tejidos. Por lo menos uno nunca escucha que un tumor hace metástasis en el vaso. En el vaso nunca, pero sí hace metástasis en el hígado, en el pulmón, en columna, puede hacer metástasis en hueso, en cerebro, y tiene cierta afinidad y cierta secuencia. Por lo menos hay tumores que les gusta más columna, hay tumores que les gusta más hueso, hay tumores que les gusta más pulmón, hígado y cerebro, entonces llegan en diferentes estancias. ¿Eso qué lo da? Los componentes de la matriz extracelular. ¿Y por qué esos componentes de la matriz extracelular son muy similares o son muy iguales a la matriz extracelular del tejido inicial? Por eso tienen esa afinidad. ¿Qué también nos da la matriz extracelular? Nos da soporte mecánico, control de crecimiento celular, porque es que ella también, además de yo comportarme ya sea autocrina, paracrina o endocrina, la matriz extracelular nos ayuda a regular el paso de las sustancias podemos decir, de un compartimiento a otro. Recuerden que la mayoría hay células que se nutren por difusión. Entonces, esa matriz extracelular puede permitir el paso, o los componentes de la matriz extracelular permiten el paso de esos factores de crecimiento. Si yo tengo una alteración de esos componentes, que era lo que hablábamos cuando hay un proceso cicatrizal, sí recuerda que decíamos que pierde las fibras elásticas, y esas fibras elásticas, si yo las pierdo, y la elastina, eso va a ser reemplazado, ¿por qué? ¿Por qué se va a reemplazar?
Colágeno. Por colágeno. Entonces, ese colágeno no me va a permitir la difusión adecuada de sustancias, ni de oxígeno, ni de sustancias, lo que me va a impedir por lo menos la estimulación. Entonces, eso también ayuda a la regulación del crecimiento celular. La otra es que nos ayuda al andamiaje del tejido, o sea, que el tejido esté pegadito, que todo esté pegado, que la célula endotelial no esté suelta por allá solita, sino que esté pegada en un vaso sanguíneo y que esté pegado en el estroma. Y también ayuda a establecer el microambiente tisular y el almacenamiento y presentación de sustancias reguladoras. Entonces es lo que ustedes ven aquí. Entonces tenemos que los componentes son una matriz que generalmente esa matriz es intersticial, que esa matriz intersticial va a estar constituida por todas las membranas basales de las células donde se soportan esas células, de unas proteínas estructurales y de unas glucoproteínas adhesivas, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, ustedes recuerdan cuando vieron bioquímica y biología, hablaban de ¿cómo es? Aminoglucosa, ya me olvidó, aminoglucosaminoglicanos, tiene un nombre hasta largo. Tienen otros que son los proteoglicanos que también ayudan a la diabetes. Eso, muchas gracias, glucosaminoglicanos. Entonces, esos permiten el endamiaje de todo. Recuerden que esto es una comunicación. Las células epiteliales se comunican con las células estromales se comunican con las células endoteliales y así sucesivamente para censar el medio, para permitir el paso de sustancias. Si hay algo extraño, tenemos las células presentadoras de antígenos iniciales, que son las células de Langerhans, que están metidas en el epitelio y que van a mandar la información al tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, toda esa comunicación permite que el tejido o que todos los tejidos estén en contacto continuo, puedan censar lo que está pasando y puedan reaccionar a lo que está pasando. Recuerden que la respuesta rápida es lo que va a permitir que un tejido sobreviva. Si tiene una respuesta muy lenta, pues ese tejido no va a tener un chance, pues, de, entre comillas, de sobrevivir o de salir del ataque que está sufriendo. Es lo que pasa por lo menos con los pacientes inmunosuprimidos. Con los pacientes inmunosuprimidos ingresa el agente causal, pero como el paciente puede tener por lo menos, si el paciente tiene VIH y tiene una deficiencia de los CD4, ¿cuál es la función de los CD4? ¿Recuerdan cuál es la función de los CD4? Sí, pero tienen una función importante en toda la respuesta. La presentación a los linfocitos CD8 y a los linfocitos B. Exactamente, y la amplificación. Entonces, ellos presentan, ayudan a que se me activen los linfocitos CD8, linfocitos B, o sea, que se me activen las células plasmáticas, pero también me va a llamar a más macrófagos y también me va a llamar a algunos neutrófilos maduros. Entonces ellos amplifican esa respuesta. Si yo tengo deficiencia, lo que pasa con los pacientes con SIDA, o sea, no que tienen VIH, sino que ya tienen la enfermedad porque sus niveles de CD4 son muy bajitos, pues estos pacientes, cuando tienen esos niveles de CD4 muy bajos, ingresa un microorganismo y esos microorganismos, cuando ya el sistema inmunológico empieza a actuar, el microorganismo ya ha cursado con más de la mitad de su ciclo celular. Y generalmente, como no tienen esa respuesta amplificadora, pues lastimosamente a veces el macrófago no lo reconoce o solamente el macrófago es el que lo reconoce y no puede amplificar esa respuesta. Entonces, cuando ustedes vienen a ver ese proceso infeccioso, por lo menos, ellos es muy común que las infecciones por virus de papiloma humano que quedan latentes en el epitelio escamoso, que mientras tengan las defensas altas no se activan, cuando se bajan los niveles de CD4, el virus empieza a dividirse. Entonces el paciente empieza a tener alteraciones moleculares, fuera de que se empieza a dividir, me hace un proceso de acúmulo de células en la parte epitelial que se llama hiperplasia y se me va a manifestar con la presencia de un condiloma o con la presencia de un carcinoma escamocelular. Lo mismo pasa con el virus del Epstein-Barr. Generalmente todos, por eso se llama la enfermedad del beso y por eso la recomendación es que cuando uno es chiquitico, las personas adultas no le den besos a los niños porque generalmente nosotros somos portadores del virus del Epstein-Barr. Entonces nosotros al dar el beso al niño, pues el niño como tiene un sistema inmunológico hasta ahorita pues arrancando, tiene riesgo de infectarse.
entonces hace un proceso infeccioso que se llama inicialmente la mononucleosis infecciosa. Entonces hacen ese proceso infeccioso que se asocia por el incremento de los ganglios a nivel del cuello, pero después el virus queda dormidito, y el problema de ese virus dormido es que cuando vuelve y se reactiva cuando yo soy adulto y que tengo por lo menos infección por SIDA y que tengo mis niveles muy bajos, o sea que tengo VIH, se me va a manifestar con un linfoma. Entonces los pacientes pueden hacer linfoma, generalmente son los linfomas de Hodgkin que están asociados por virus del Epstein-Barr, o también el linfoma de Burkitt. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sistema inmunológico nos protege a nosotros, y el hecho de bajar hace que muchos oportunistas pues se nos manifieste o nos desencadene enfermedad. Esto del colágeno ya lo habíamos hablado. Recuerden que la cadena del colágeno, si hay un solo aminoácido que es igual, que la glicina, y después los otros sí se cambian. Son 27 tipos, y de esos 27 tipos, pues yo los voy a encontrar en diferentes tejidos. Entonces, esa alteración de ese colágeno me puede dar también diferentes enfermedades, por lo menos síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, que lo vamos a ver un poquito más adelante. La parte de elastina, fibrina y fibras elásticas, recuerden que le da la distensibilidad al tejido, le da la capacidad de estirarse y recuperarse otra vez al tamaño normal. Esto también se pierde. Una de las cosas que se pierde a medida que nos envejecemos, y eso se da por recuerden que hay unas que se hacen por recambio, otras que se hacen como renovación, o sea, no se cambian, sino que se cambian algunas partes de aminoácidos o renovación del tejido. A medida que nosotros envejecemos, vamos perdiendo fibras. Entonces, una de las cosas que pierden los abuelitos son las fibras elásticas. Por eso es que los huesos se vuelven más compactos y más rígidos, y por eso tienden a fracturarse más fácilmente. Y la otra cosa que se pierde es el colágeno. Entonces también, pero el colágeno normal del tejido, no estoy diciendo el colágeno de la cicatrización. Por eso es que a medida que nosotros envejecemos empiezan a aparecer arrugas, eso es uno, y la piel se empieza a caer porque pierde ese atrape con las fibras de colágeno que hacen que la piel se sostenga o se tenga con las fibras musculares o con el tejido celular subcutáneo. Estos son los otros componentes. Ustedes saben que tenemos electrinas, integrinas, fibroconectinas, todos. Esto es la interacción de la matriz extracelular para poder hacer este proceso, que es unirnos célula a célula con matriz extracelular. Los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos, que también nos ayuda aquí hay uno muy importante que es el queratansulfato y el condritinsulfato. Hace mucho tiempo, en un estudio que hicieron hace más o menos como pónganle unos 10 años, a las personas que sufren de problemas articulares, o sea, de dolor articular, de desgaste articular, les mandaban a consumir heparansulfato, y el heparansulfato o condritinsulfato es como un polvito que uno lo revuelve en agua o en leche y la gente lo tomaba. Una de las cosas que hablaban se hizo el estudio porque se creía que eso, o sea, se quería mirar el grado de recuperación de la articulación consumiendo estas sustancias. ¿Qué fue lo que llegó a la conclusión en este estudio? Que a pesar de que uno, entre comillas, lo consuma para producir, supuestamente se consume la molécula de heparansulfato o de condritin, realmente cuando yo paso al proceso de digestión, recuerden que si yo consumo la molécula en mi tracto gastrointestinal, lo que yo hago es fragmentarla, y yo no o sea, lo que recibe la célula no es la molécula completa, sino los fragmentos de esa molécula. Eso es uno. Dos, que realmente el cambio articular no se ve mucho, o sea, no se ve, cogieron las articulaciones y las radiografías y encontraron que no había cambio articular o sea, que no había cambio en las articulaciones como tal, pero que sí servía para disminuir el dolor. Entonces encontraron que realmente una remodelación de la articulación no la hacían,
que la articulación que está dañada, lastimosamente está dañada, o sea, si yo golpeo mi articulación porque tengo golpes, por lo menos los que les sale la rodilla, lo que se les luxa el hombro, por golpes repetitivos van a dañar la articulación, o los pacientes que tienen artritis, procesos inflamatorios, de todas maneras la articulación va a seguir dañada. Lo que sí encontraron era que disminuía el dolor. Entonces lo que determinaron era que tenía un efecto placebo. Y como tenía un efecto placebo, lo que hacía es que, si ustedes han escuchado, parte de las enfermedades, o cuando hablan de enfermedades, hablan que tiene un componente somático. Ese componente somático y psíquico, entre los dos. Por eso es que por lo menos la depresión, el estrés, que baja esos dos factores, el dolor produce depresión y produce estrés, van a generar disminución del sistema inmunológico. Puede ser disminución o puede ser un aumento de la respuesta del sistema inmunológico. Por lo menos, si yo tengo una enfermedad autoinmunitaria, puede desencadenar de que se me aparezca la enfermedad autoinmunitaria, lo que le pasa al lupus, a la artritis reumatoidea. Entonces, como regula ese estado inmunológico, se regula la respuesta inmunológica y la liberación de muchas sustancias que me producen dolor. Entonces, por eso es que los pacientes que consumían estas sustancias disminuía, o sea, sentían disminución del dolor y a la vez mejora de la movilidad. Entonces decían que la articulación se les estaba mejorando, pero realmente no es que se le mejore, sino que como dejan de liberar mediadores de la respuesta inflamatoria que me producen dolor, pues el paciente va a impedir hacer la movilidad porque le está doliendo. Entonces, realmente lo que encontraron era que no me regeneraba la articulación, sino que sí servía como un efecto placebo. Y eso hacía que el paciente dejara de consumir AINES que me pueden producir alteraciones renales y hepáticas, y mejoraba mucho la calidad de vida. Entonces, por eso aún lo siguen mandando a los ortopedistas, a pesar de que saben de que la articulación no se va a volver a una articulación de un joven de 16 años como estaba antes, pero sí va a disminuir la respuesta inflamatoria que me daña la articulación. Esto es lo que ustedes ven. Recuerden que es un entramado que permite la comunicación entre célula matriz y células. Y ahora sí, la curación. Entonces recuerden que para la reparación generalmente va a ocurrir en las lesiones que son grandes. Siempre uno habla de grandes que sea de extensión y profundidad. Recuerden que cuando yo voy a reparar independientemente del tejido, porque la mayoría de los tejidos tienen un revestimiento, donde yo tengo el epitelio voy a hacer un proceso de regeneración. Por eso es que el epitelio, si a mí me toman una biopsia de un sitio donde yo me corté y ya tengo el proceso cicatrizal, la epidermis yo la voy a ver normalita, o sea, va a ser un epitelio escamoso con queratina normal. Pero lo que va a cambiar es la parte de la dermis, que es donde voy a encontrar el depósito, el exceso de depósito de colágeno. Entonces recuerden que siempre el proceso va acompañado de los dos, de regeneración en los epitelios y de reparación. Entonces, ¿de qué depende de la reparación? Entonces, yo dependo de que haya una inflamación. Recuerden que debo quitar el agente causal. Que yo inicio con una inflamación aguda siempre, que lo que me cambia es que la inflamación aguda puede durar menos o más y va a cursar después, si no quito el agente causal con una inflamación crónica, si no quito el agente causal con una inflamación granulomatosa. Que ya después de hacer el proceso de inflamatorio, yo tengo que hacer nuevos vasos sanguíneos, porque para yo reparar el tejido necesito producir colágeno, que es lo que hace el fibroblasto. Necesito que las células tengan adecuados nutrientes, y para que tengan adecuados nutrientes, pues yo necesito más vasos sanguíneos para que lleguen los nutrientes adecuados. Entonces, por eso hago un proceso de angiogénesis. Ese proceso de angiogénesis en el proceso inflamatorio se llama tejido de granulación. Cuando ustedes pasen a cirugía, van a darse cuenta que el cirujano les dice tiene un adecuado tejido de granulación. Ese tejido de granulación permite que lleguen los nutrientes adecuados para que todas las células que están ahí, empezando por el fibroblasto,
tenga los nutrientes adecuados. Si yo tengo poco tejido de granulación, o sea, poca angiogénesis, o si tengo mucha angiogénesis, no voy a hacer el proceso de reparación, porque si tengo pocos vasos sanguíneos, pues no me va a llegar buenos nutrientes. Si tengo muchos vasos sanguíneos, recuerden que en el proceso inflamatorio yo juego con la vasodilatación y la vasoconstricción, y tengo el proceso de fuga porque estoy haciendo un exudado. Si yo tengo mucho edema, el edema no va a dejar reparar el tejido, que es lo que ocurre cuando tengo mucho tejido de granulación. También, ¿de qué dependo? De la migración y proliferación de los fibroblastos, de la formación de la cicatriz y de la remodelación del tejido. O sea, el fibroblasto me va a producir colágeno, pero yo necesito que el macrófago fagocite el exceso de colágeno y que a su vez me bloquee el fibroblasto cuando ya definitivamente haya pasado el proceso. Por eso se habla de remodelación del tejido, por eso es que yo puedo tener las contrapartes de una cicatriz anómala. ¿Cuáles son las contrapartes? Pues que el tejido cicatrizal se me contraiga mucho y que yo haga una cicatriz atrófica porque se hizo un proceso de contracción y fuera de eso se puso muy poquito colágeno, entonces la cicatriz se va a deprimir, o que yo tenga un exceso de producción de colágeno, entonces voy a hacer una cicatriz hipertrófica. Y recuerden que la palabra queloide es diferente. El queloide es una alteración genética, no tiene que ver con que el fibroblasto no se haya bloqueado, sino que tiene que ver porque el fibroblasto se exagera en la producción de colágeno. Entonces, a veces puede ser por una respuesta o por un estrés mínimo que hace que el colágeno se me active, que el fibroblasto se me active y ponga más colágeno donde debe poner. Por lo menos hay personas que tienen queloide y solamente el hecho de que les perforen las orejitas, sobre todo las niñas, en la parte de atrás de la oreja hacen una pelotica y es puro tejido queloide por el proceso de la perforación de las orejas. Si yo cicatrizo queloide, no voy a quitarlo, o sea, yo no lo puedo remodelar. Por eso es que uno debe preguntarle, por lo menos si ustedes son cirujanos plásticos, tienen que preguntarle al paciente, y cuando uno revisa al paciente, si uno le ve un queloide, el paciente es mejor no mandarlo a operar, porque si el paciente se va a hacer por lo menos prótesis mamaria, donde remueven el pezón y hace queloide, ¿qué te va a hacer? Un queloide en el pezón y te va a demandar por eso. Entonces uno siempre tiene que explicarle. En cambio, la cicatriz hipertrófica yo sí la puedo remodelar. ¿Qué efecto tiene el corticoide en las cicatrices, el esteroide, el corticoide en la cicatriz hipertrófica? ¿Por qué yo sí lo puedo remodelar ahí? ¿Recuerdan la secuencia del ácido araquidónico? ¿Por qué sí puedo remodelar con el corticoide, puedo remodelar la cicatriz hipertrófica? Pues me va a inhibir la fosfolipasa, profe. Entonces me bloquea todo lo que me va a estimular la respuesta inflamatoria. Entonces por eso es que yo la puedo remodelar. Entonces si yo disminuyo esa respuesta inflamatoria en el tejido y el daño va a ser menor en el tejido y la producción de colágeno pues va a ser menor. Pero recuerden que si yo pongo mucho corticoide en la herida y lo bloqueo mucho, pues la herida no voy a tener adecuada producción de tejido conectivo y se puede abrir. O sea, no le puedo poner ni mucho ni poquito, o sea, tiene que ser nivelado, sobre todo cuando son heridas. Eso lo manejan mucho los cirujanos plásticos, cuando el paciente, pues por X o Y motivo, no hace queloide, pero empieza a hacer cicatriz hipertrófica en alguna herida quirúrgica que ellos hicieron. Eso lo pueden remodelar, o sea, lo puede uno modular, pero no le puede echar mucho, porque si le echo mucho, o sea, mucho corticoide en la herida, pues voy a bloquear la producción de colágeno, y si bloqueo la producción de colágeno, pues la herida se va a abrir. Recuerden que yo de todas maneras necesito la respuesta inflamatoria para desencadenar todo el proceso. Entonces aquí ustedes ven que yo necesito la combinación de reparación y regeneración. Tenemos una capacidad proliferativa de las células, la integridad de la matriz extracelular y la resolución de la respuesta inflamatoria.
Ya lo hablamos, necesito vasos sanguíneos. Y nosotros tenemos el mecanismo de la formación de vasos sanguíneos que depende de la vasodilatación, recuerden que hay una migración de las células, tanto de las células endoteliales como de los pericitos. Entonces, como la célula endotelial hace una llamita, pues tiene que aprender qué es esta parte, que es lo que ustedes ven aquí en la segunda gráfica, donde empiezan a tener como tentáculos. Entonces, ella tiene que tener colagenasas para romper la matriz extracelular y ella ubicarse para poder hacer esas llamitas. Cuando yo ya ceso el proceso, mire que en el segundo dibujito ustedes ven varias ramificaciones y a medida que va pasando el proceso, se van disminuyendo esas ramificaciones hasta desaparecer esos vasos sanguíneos porque ya no tienen el impulso. Recuerden que hacen atrofia y luego hacen apoptosis, desaparecen y van a quedar uno que otro vaso sanguíneo adicional. No quedan todos como al principio. Mire por lo menos la última gráfica, si ustedes se dan cuenta, ya quedó menos ramificado que al principio. Entonces, otra vez, ¿yo qué dependo para que cure una herida? Pues de la inflamación, de la proliferación y de la maduración. Entonces, esto es un ejemplo que ustedes tienen. Recuerden que la regeneración es más rápida, entonces como es más rápida, lo primero que se recupera son los epitelios. La parte profunda es la que más se demora, entonces por eso es que uno tiene que, si yo le hago una herida quirúrgica al paciente, por lo menos en abdomen, línea media, en rodilla, etcétera, y es una herida profunda, lo primero que le va a aparecer es piel, pero si el señor va y se pone a hacer fuerza, a los 8 días, esa piel se va a abrir. ¿Por qué? Porque la parte profunda todavía no tiene el colágeno que amarre todas esas estructuras. A medida que va evolucionando, pues va sumando más colágeno hasta cerrar completamente, miren por lo menos la gráfica 3, que ya tengo colágeno y hago el proceso de contracción de la herida y viene la parte del macrófago a remodelar, o sea, a fagocitar el resto del colágeno. Mire por lo menos la gráfica B. La gráfica B tiene el mismo bosquejo. Yo tengo la herida, hago el proceso de regeneración, hago el proceso de tejido de granulación, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, y hago el proceso de contracción. Entre más respuesta inflamatoria tenga, pues más colágeno tengo que poner y más retracción hay. Entonces voy a tener una herida quirúrgica no tan bonita. Entonces, yo dependo de la formación del coágulo, de la deshidratación del coágulo, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la formación del tejido de granulación, la proliferación celular y el depósito de colágeno y de los macrófagos. ¿Qué pasa a veces cuando hay una herida quirúrgica? A veces lo que ocurre y queda sutura. Se hace el proceso de granulación, o sea, hay neovascularización, pero recuerden que yo tengo una sutura que no es absorbible, entonces yo hago inflamación aguda, luego hago crónica y luego granulomatosa. Como tengo mucha estimulación, a veces lo que hago es que hago mucho más vasos sanguíneos y ese tejido de granulación, voy a tener un exceso de tejido de granulación que no va a permitir que la herida quirúrgica se cierre. Entonces lo que le pasa al paciente es que medio se cierra porque se cierra la epidermis, pero cuando el paciente hace fuerza vuelve otra vez y se abre porque no tengo el depósito de colágeno, porque todavía no ha cesado el impulso inflamatorio por el cuerpo extraño que hay. Entonces, para la formación de la cicatriz, tengo una fase inflamatoria, una fase proliferativa y la fase de contracción y remodelación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen acá. Entonces, mire, tengo una úlcera en el pie, si yo le tomo la biopsia al paciente, pues voy a tener la úlcera. Mire que no tiene epidermis y veo el hueco, ¿sí? En toda la mitad. A medida que progresan, mire que ustedes no le ven epidermis, pero en la parte de abajo ven que se ve más blanquito, o sea, se ve como si tuviera agua, recuerden que ese es el exudado, y empiezan a aparecer muchos vasos sanguíneos y muchos punticos que son células inflamatorias. Y a medida que progresa, si pasan a la D, mire que aparece la piel normalita, mire, ya tengo una piel, un epitelio escamoso, pero en la parte de abajo voy a tener tejido de granulación todavía, que son vasos sanguíneos y presencia de algunas células inflamatorias. Después, con el tiempo, van a persistir algunos vasos sanguíneos, pero lo que va a predominar en el estroma es tejido conectivo, que ustedes lo ven, esto es una coloración de tricrómico. ¿Por qué se llama tricrómico? Porque te da 3 colores. El exceso de colágeno da un color azul,
La sangre roja y la membrana basal es negra, por eso da esos 3 colores. Entonces, esto lo utilizamos nosotros cuando estamos sospechando de fibrosis. Este es para mostrarles el macrófago, por eso es que yo les digo que la célula estrella de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es presentadora, amplificadora, reguladora, bloqueante de la respuesta inflamatoria, activadora del fibroblasto, bloqueante del fibroblasto y remodela el tejido cuando ya he terminado el proceso. Entonces ahí ustedes tienen cada una de las funciones de la célula inflamatoria. Hay unos factores que intervienen en el proceso cicatrizal. ¿Cuáles son? Los factores sistémicos que están asociados a la nutrición. Si yo no tengo proteínas, pues no voy a tener la base para producir. El estado metabólico también interviene. Si yo estoy, por lo menos si soy diabético y estoy en hiperglicemia, la hiperglicemia altera la respuesta inflamatoria, por eso es que el paciente diabético no tiene una adecuada respuesta inflamatoria. El estado circulatorio también influye y la parte hormonal. Tenemos unos factores locales como son la infección, los factores mecánicos. Es diferente yo tener una herida en la rodilla, en toda la mitad de la rodilla donde la doblo, a tener una herida en el tercio superior del muslo. ¿Por qué? Porque es que la rodilla a veces uno la dobla y al doblarla pues voy a estirar la piel y se me va a volver a abrir. La presencia de cuerpos extraños no permite, y el tamaño y la localización. Es diferente yo tener una heridita de 1 centímetro a tener una herida de 15 centímetros, que son a veces las quirúrgicas. Entonces, ¿qué puedo tener yo? Puedo tener ulceración o descencia, que es cuando tengo mucho tejido de granulación, o puedo tener, cuando tengo mucho componente de tejido conectivo, una cicatriz hipertrófica, un queloide, una granulación excesiva y la parte de las contracturas. Cuando ustedes ven heridas, nosotros cerramos las heridas por primera intención y por segunda intención. Entonces, la herida cerrada por primera intención es aquella herida bonita que ustedes puede ser que operaron o que el señor se cortó. Es una herida que no está infectada, que cuando ustedes suturan, quedó bien suturada y hace el proceso de cicatrización normal. Y las heridas cerradas por segunda intención son aquellas heridas que lastimosamente toca volverlas a abrir porque se infectó el sitio. Entonces es lo que pasa por lo menos a veces con los pacientes que tienen perforaciones o heridas por proyectil de arma de fuego o arma blanca, lo que ustedes quieran, en cavidad abdominal, y sale materia fecal, hacen una peritonitis química por materia fecal y eso va a contaminar toda la pared abdominal. A pesar de que yo lave en la parte externa, pues cuando abro va a contaminarse la herida. Como estos pacientes hay que meterlos constantemente para hacerles lavado, esos lavados, lo que yo hago es lavar el tejido, pero el tejido de granulación que está apareciendo se lo dejo para que me haga el proceso de cicatrización. Esa herida no va a quedar lineal, bonita, sin que se vea. Esa línea a veces queda ancha y queda deprimida por el exceso de colágeno. Entonces, son diferentes procesos. Una se cierra con sutura y no pasó nada. La de segunda intención es cuando a mí me toca abrirla y permitir que con lavados se vaya haciendo el tejido cicatrizal, pero la herida no va a quedar igual a una herida sin ninguna alteración. Esto es lo que ustedes ven del queloide. Mire por lo menos la gráfica del queloide. Cuando yo veo, lo que cambia es el tejido conectivo. Voy a tener mucho tejido conectivo en la matriz. Esto es lo que se llama contracturas. Esto le pasa mucho a los pacientes quemados. Por eso es que los pacientes quemados lo que uno trata es dejar la articulación, porque con el tiempo van a hacer contracturas. Lo que uno trata es dejar la articulación lo más funcional posible, por eso les ponen férulas en la muñeca, porque es mejor tener la mano estirada que la mano doblada. Por lo menos esa mano no va a ser funcional, al menos para que tenga el efecto de garra. La otra contraparte de un proceso cicatrizal anómalo es la fibrosis, que es el depósito exagerado de colágeno y ocurre en las enfermedades crónicas donde yo tengo una respuesta inflamatoria crónica persistente. Y aquí ustedes ven que yo tengo un estímulo persistente, voy a tener una activación persistente de macrófagos y linfocitos que van a liberar algunos factores de crecimiento, algunas citoquinas, y generalmente todo eso me va a estimular el fibroblasto para que produzca mucho colágeno y me ocurra el proceso de fibrosis. Voy a tener una disminución también de la degradación del proceso de fagocitosis, del exceso de colágeno, porque es que el macrófago está entretenido con la respuesta inflamatoria, más no con la remodelación de la herida.
Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Me permiten, porfa, unos 20 minuticos mientras yo desayuno, ya mando las diapositivas y ya les mando el caso clínico y mientras llego yo a medicina legal. Entonces, nos volvemos a conectar a las 7:10. Ustedes descansan un ratico y nos vemos a las 7:10. Capítulo de trastornos hemodinámicos. Resulta que los trastornos hemodinámicos son de las enfermedades o de las alteraciones que más morbimortalidad nos producen. Generalmente los trastornos hemodinámicos son por daño ya sea de alguno de los componentes vasculares, ya sea arterias, venas, el mismo corazón, son los que nos van a producir la mayor comorbilidad en los pacientes por encima, entre comillas, digo entre comillas, de los 40 años, porque recuerden que la obesidad y alteraciones en el estilo de vida ya están apareciendo en pacientes mucho más jóvenes. Por lo menos, no sé si leyeron, este fin de semana salió un artículo donde hablan que en Colombia más o menos 4 de cada 10 niños son obesos. Entonces, estas alteraciones que aparecen ya en edades tempranas, pues ya no nos van a afectar a los 40 años, sino que nos van a afectar cuando el paciente ya nos van a correr el rango de edad. O sea, ya vamos a tener pacientes con infartos agudos de miocardio por alteraciones vasculares, más o menos entre los 20 y 30 años. Entonces, la idea es que entiendan cuál es la dinámica de estas enfermedades o de estas alteraciones y por qué producen enfermedades crónicas o me pueden producir un evento de muerte súbita, como en el caso de tromboembolismo pulmonar. Entonces, vamos a hablar del primer trastorno que hay. Entonces, para poder hablar de edema, ustedes saben que nosotros tenemos varios compartimientos que tienen líquido, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que la mayor cantidad de líquido pues está en el espacio intravascular. La otra porción de líquido que nosotros tenemos está en el espacio extravascular y hay una parte de ese espacio extravascular que se divide en espacio intracelular y el espacio que nosotros encontramos más o menos en el 5% está estipulado en el plasma. Entonces, esa división, y por eso es que hablan que nosotros somos más líquido que contenido sólido, es lo que en sí, o esos, mantener ese líquido en cada uno de los compartimentos es lo que permite tener una estabilidad entre la ósmosis que nosotros tenemos y las sustancias, sobre todo los iones, que son los que regulan, pues, y más las presiones son los que regulan la presencia de ese líquido, ya sea en el interior de la célula, en el exterior de la célula, en el espacio intravascular o en el espacio extravascular. Entonces, siendo eso así, ay, espérenme un momentico, yo miro si tengo que cruzar por aquí porque siempre me pierdo. Esta es la 13, sí tengo que cruzar por acá. Entonces, siendo eso así, entonces tenemos que nosotros lo hablamos en la clase anterior, es que el líquido cuando no es un exudado se mantiene es por la parte de las presiones. ¿Sí recuerdan? Que la presión coloidosmótica y la presión hidrostática, y que la presión coloidosmótica está regulada por lo que es la presencia de proteínas, principalmente la albúmina, y la presión hidrostática pues prácticamente es entre comillas como fija, porque esta presión pues depende más de la concentración de la presión coloidosmótica. Si la coloidosmótica baja, pues por ende la hidrostática sube y así sucesivamente. Pero a su vez, esa concentración, entonces ustedes lo tienen acá, que en condiciones normales nosotros siempre vamos a tener un juego de presiones. Se supone que la presión de nosotros coloidosmótica, porque estamos bien nutridos y tenemos muy buena producción de proteínas, siempre va a ser estable, o sea, esa no va a variar, pero en ocasiones sí varía, sobre todo en miembros inferiores. Por lo menos si ustedes así no tengan varices, duran todo 4 horas o 5 horitas de pie,
el aumento de la presión, sobre todo en el sistema vascular, que va a hacer un cambio en la presión hidrostática, va a permitir que el líquido salga y me produzca además miembros inferiores. No quiere decir que tenga varices, es normal, es un proceso fisiológico normal. Por eso es que cuando eso ocurre por aumento de la presión y por la forma del tono vascular del sistema venoso, uno, entre medidas profilácticas, uno le dice al paciente, pues cuando llegue a la casa ponga los piecitos hacia arriba, o sino que se ayude a que ese líquido pueda fluir fácilmente con medidas opresivas para que no le dé, o medidas antivarices. Entonces recuerden que constantemente nosotros estamos en ese juego, y ese juego es necesario para permitir la difusión de sustancias, en algunas ocasiones para permitir la nutrición del tejido. Y ese exceso de líquido pues se supone que debe drenar por la parte linfática y llegar al conducto torácico para así volver otra vez a la circulación. Se supone que esa es la parte que nosotros funcionamos, o como funcionamos nosotros normalmente. Entonces por eso es que aquí yo le hago un hincapié para que ustedes lo recuerden. Recuerden que el juego de presiones nos ayuda a mantener el líquido en el espacio intravascular, que es donde a nosotros nos interesa tenerlo, y que si llega a salirse, pues tener la parte del sistema linfático para el drenaje del líquido, para que vuelva otra vez al espacio intravascular, que es donde a nosotros nos interesa tener el líquido. Cuando nosotros tenemos una alteración de esas presiones, vamos a empezar a tener lo que hablábamos en la clase de inflamación, cuando presentamos lo que es un trasudado. Entonces recuerden que el trasudado se puede deber o a que yo no produzco proteínas, que no las consuma, o que yo las elimine. Y el aumento de presión hidrostática, pues también se puede deber, como hablábamos en la clase, en una de las clases que preguntaba el efecto de que el líquido se salga. Recuerden que va a llegar un momento en que se me activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Incrementar la presión hidrostática y va a permitir que salga más líquido. Entonces, ese edema que se presenta, recuerden que cuando yo tengo ese... ¿Profe? Chicos, ¿ahora sí me escuchan o no me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí, qué pena, es que como pasé por un lado, hay un lado aquí que la señal no es muy buena, entonces me desconectó. ¿Me puedes ayudar con las diapositivas, Angie? Sí, profe, me avisa si ya se ven, por favor. Ajá, sí, ya las veo. Espérenme un momentico acá. Yo firmo la salida. Bueno.
Ay, ¿por qué huele a feo? Bueno, espérame un momentico, jóvenes. Bueno. Entonces, esto era lo que les estaba explicando. Entonces, recuerden que normalmente nosotros hacemos un juego de presiones. Entonces, normalmente nosotros cursamos entre un aumento de la presión hidrostática, parcialmente una disminución de la presión coloidosmótica, salida de líquido, y ese líquido va a ser recuperado. Yo pensé que Oriel venía detrás mío. Por los vasos linfáticos que se dan en el conducto torácico. Recuerden que yo dependo también porque una parte del líquido que se va al espacio intersticial tiende a regresar otra vez a la parte vascular por cambio de presiones también. Entonces, los dos sistemas me ayudan a recuperar el líquido que está pasando al espacio intersticial. Entonces, recuerden que el aumento del líquido intersticial es lo que me va a causar edema. Recuerden que ese edema puede ser un exudado o un trasudado. Puede ser un exudado, puede ser un trasudado. Recuerden que si yo tengo líquido en las cavidades, entonces ese líquido que está en las cavidades va a tener un nombre diferente. Entonces, ¿en qué cavidades puedo tener líquido? Yo puedo tener líquido en la cavidad torácica, que se va a llamar hidrotórax. Puedo tenerlo en el espacio a nivel del pericardio, que se va a llamar un hidropericardio, o a nivel del peritoneo, que se va a llamar hidroperitoneo. Hay una cosa particular, que es que cuando yo tengo, por lo menos, tengo líquido en el espacio pleural, buenos días, tengo líquido en espacio pleural, tengo líquido en el espacio pleural, tengo líquido también en abdomen, o sea, tengo un hidroperitoneo, tengo un hidrotórax, tengo edema intersticial. Entonces, eso se va a llamar anasarca. Anasarca es lo que nosotros llamamos como un edema generalizado. Hay que tener en cuenta una cosa, los bebés pueden tener una patología, que es donde los bebés van a hacer un edema generalizado. A veces lo puede hacer intraútero, otras veces lo hacen no intraútero, sino que lo hacen casi a finales del embarazo, puede ser al principio o a finales, y los bebés son gorditos, hinchaditos. En ellos no se llama anasarca, sino que se llama hidrofetalis, que es una patología muy similar a la anasarca, pero los factores que me lo desencadenan son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, nosotros tenemos que el aumento de presión, ¿cuándo se puede dar? El aumento de presión se puede ocurrir cuando yo tengo alteraciones del retorno venoso, que es el más común, que es el edema que aparece en declive en miembros inferiores. Puede aparecer cuando hay una falla cardíaca y ya hacemos el ejercicio. ¿Por qué? Aparece una pericarditis constrictiva. Recuerden que la pericarditis constrictiva es cuando el pericardio hace adherencias sobre el pericardio parietal, hace adherencia sobre el pericardio visceral y no permite la movilidad adecuada del corazón. Cuando el paciente tiene cirrosis, cuando el paciente tiene obstrucciones, sobre todo a nivel venoso, cuando hay presencia de masas o cuando hay procesos infecciosos también, o cuando hay generalmente hablan de una disminución en el proceso de movilidad del órgano. Podemos hablar también cuando hay una dilatación arteriolar, cuando hay problemas cardíacos y cuando hay una disregulación neurohumoral, generalmente a partir de la serotonina, la parte de
sustancias que liberan las células neuroendocrinas que pueden dar alteraciones vasculares. También ustedes tienen reducción de la presión coloidosmótica, que son alteraciones cuando yo las elimino, cuando yo no las produzco, que es la cirrosis, la malnutrición, o cuando yo tengo alteraciones de absorción a nivel intestinal. Y las obstrucciones linfáticas, que pueden ser inflamatorias, neoplásicas, postquirúrgicas y por radiación. Cuando yo tengo retención de sodio, que es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y cuando yo tengo procesos inflamatorios, mire, aparece la inflamación. Si ustedes se dan cuenta, todas las anteriores son trasudado. Y cuando yo hablo de procesos inflamatorios, recuerden que es exudado. Y que la composición del líquido es diferente. Entonces, otra vez, ¿qué es el trasudado? Recuerden que el trasudado es un edema secundario a un incremento de la presión hidrostática, donde yo tengo una disminución de la presión coloidosmótica, principalmente de las proteínas sanguíneas. Y eso se va a caracterizar porque va a haber fuga de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Entonces, ¿qué me puede dar trasudado? La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué ocurre? Pero yo les explico acá una cosita. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos el corazón, ¿no? Entonces, recuerden, Jair, ¿tú no tienes un lápiz? Ese no escribe, Jair. ¿Sí? ¿Y por qué no me escribe? Ah, sí, es mañoso. Espérenme un momentico, yo hago un dibujo aquí, se me dibujo. ¿Hoy hay tinta o no hay tinto? Ah, bueno, así sí lo quiero, si no, no. Me salvé y no se regresa, no trabajo. Por Dios. Perdí el santísimo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ustedes se acuerdan del corazón. Entonces, qué pena mi dibujo, ¿no? Recuerden que estas son la cava, esta sería la aurícula derecha, este sería el ventrículo derecho, esta sería, recuerden que la parte no oxigenada se da por las arterias, esta sería la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y esta sería la aorta, ¿cierto? Recuerden que aquí sería la arteria y por este lado sería la vena pulmonar. Bueno. Entonces, vamos a hacer el ejercicio inicial. Resulta que el corazón está en una falla cardíaca, o sea, está en una insuficiencia cardíaca. Cuando yo hablo del proceso de insuficiencia cardíaca, independientemente de que si es derecha o izquierda, yo estoy diciendo que el corazón es incapaz de contraerse e incapaz de relajarse. ¿Qué quiere decir incapaz de contraerse y relajarse? ¿Quién me explica eso? ¿No quiere decir nada? ¿Qué quiere decir incapacidad de contraerse e incapacidad de relajarse? Que no va a poder hacerla, no va a poder mandar la sangre a todo el cuerpo y tampoco va a poder recibirla de la forma adecuada. Muy bien. Pero resulta que para yo decir que el paciente tiene una incapacidad para contraerse y una capacidad para relajarse, ¿qué debe estar alterado? ¿Qué debe estar alterado? Para yo decir que tiene una incapacidad para relajarse y una incapacidad para contraerse. El músculo, profe. El músculo. Entonces, como el músculo está alterado, ese músculo, ¿qué proceso puede tener para alterarse? ¿Qué proceso de adaptación puede tener? Que tenga necrosis. Hipertrofia, muy bien. Atrofia. O que tenga, ¿qué más? Atrofia. Atrofia. Entonces resulta que para yo llegar a una insuficiencia cardíaca, pues el paciente, puede ser que el paciente tenga primero una hipertensión arterial, ¿cierto? Si recuerdan, la hipertensión me aumenta el trabajo. Como me aumenta el trabajo, pues yo hago mecanismos de adaptación. Esos mecanismos de adaptación son de la vía patológica. Entonces ustedes me explican la vía patológica.
entonces me va a producir isoformas de actina y miosina y voy a hacer el proceso de adaptación de hipertrofia. Puede ser que el señor tenga una alteración de las válvulas y esa alteración de las válvulas le aumente el trabajo al corazón y también me va a hacer una hipertrofia. Recuerdan que la hipertrofia patológica se caracteriza porque no hago vasos colaterales. Y como esos vasos, bueno, sí hago vasos colaterales, pero esos vasos colaterales no son funcionales. Como esos vasos colaterales no son funcionales y yo estoy comiendo más de lo que recibo, pues voy a hacer el proceso de adaptación de atrofia. ¿Y luego qué hago? Después de la atrofia, ¿puedo hacer qué? Que también hace que se me adelgace. Necrosis o apoptosis, profe. Necrosis o apoptosis. Y si yo hago necrosis o apoptosis, ese tejido, ¿por qué va a ser reemplazado? Tejido fibroso. Por tejido fibroso. Y si recuerdan la parte de cicatrización, yo les decía que el tejido fibroso por excelencia se contrae. Entonces este se va a contraer, pero recuerden que no se relaja. Se contrae porque es una cicatriz, pero no se relaja. Entonces el hecho de ser más duro, pues me va a impedir el proceso de relajación y de contracción. Entonces ya dijimos esa parte. Tengo un corazón alterado, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a hacer el proceso de hipertrofia, o sea, esto no va a empezar solamente cuando yo tengo la insuficiencia, esto empieza desde antes, ese proceso de adaptación. Entonces venimos que aumentaron los perímetros, como aumentaron los perímetros, pues las cavidades no voy a llenarme muy bien, pero ya después se me van a empezar a adelgazar esas cavidades, entonces me van a aumentar el espacio, pero el problema es que no voy a tener la capacidad para mandar esa sangre. Si normalmente la cava me recibía 50, la aurícula derecha me debería haber recibido 50, ¿cierto? El ventrículo derecho me recibe 50, la arteria y la vena pulmonar 50, el ventrículo, la aurícula izquierda 50, el ventrículo izquierdo 50 y la aorta 50, que cuando esos 50 llegan al riñón dicen, uy, estamos súper bien, está llegando pues las cantidades de oxígeno que yo necesito. Pero si resulta que, pongámosle que el problema lo tengo en el lado izquierdo del corazón, entonces le decimos que el señor era hipertenso, entonces primero me hizo un proceso de adaptación de hipertrofia, luego la podemos dejar en hipertrofia o si quiere la podemos dejar en atrofia. Entonces, si yo tengo un problema porque mi ventrículo está aumentado de espesor, ¿qué pasa con el espacio de llenado? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, si resulta que este tiene que, pongámosle aquí que está grueso, entonces mira aquí les hago el dibujo, está grueso, entonces ya este ventrículo no me va a recibir 50, ¿cierto? Me va a recibir 20, entonces pongamos que me recibe, pongamos que está tan grueso que no se me alcanza a llenar tanto y que me va a recibir 40. Si él me recibe 40, ¿en dónde se me van a quedar los 10? Ventrículo izquierdo, ¿en dónde se me queda? En la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda. Pero ustedes recuerdan que la aurícula izquierda tiene una pared que se dilata bastante, entonces la aurícula izquierda no se me va a dilatar con 60. Ella sigue recibiendo, pero el problema es que ella siempre va a tener un remanente, entonces si al principio le quedó 10, en el siguiente llenado le va a quedar otros 10, entonces van a ser 10 más, o sea que van a ser 70 cc. Si vuelve y manda y va a ser 10 más, entonces ella tiene una capacidad de dilatarse más, o sea, de poder recibir más sangre en, póngale, 20 cc, que es lo que se me está quedando. Pero cuando ya se me queda 30 cc y ella no tiene capacidad de dilatarse, ¿dónde se me va a quedar el remanente? Ya no tiene capacidad de dilatarse más. Entonces ella se dilató lo próximo en 70. Pero en el circuito circulatorio menor. En la parte de la arteria pulmonar acá. Recuerden que la vena sí se dilata un poquito más, la arteria no tanto, pero se me queda el remanente. Y así sucesivamente. Si yo tengo en el vaso sanguíneo pulmonar, entonces hagamos, este es el vaso sanguíneo pulmonar, donde yo tengo una presión coloidosmótica y una presión hidrostática acá. Pero se me está quedando sangre aquí en este lado, ¿cierto? Y esa sangre que se me queda tiene mayor concentración de agua, pero también tiene algunas proteínas y tiene unos eritrocitos. El problema es que cuando se me queda, este proceso se llama congestión, que en este capítulo lo vamos a ver.
El problema es que cuando se me queda, recuerden que los eritrocitos se golpean porque empieza a haber un remanente, los eritrocitos no circulan y se golpean y se puede empezar a destruir el eritrocito. Como el eritrocito nos ayuda a mantener esa presión coloidosmótica, ¿qué ocurre si se me acumula el agua acá? ¿Qué presión se me va a disminuir? Si se me acumula el agua, la coloidosmótica. Entonces, si me disminuye la presión coloidosmótica, entonces el agua se me va a salir al espacio intersticial. Recuerden que donde yo tengo más capilares, porque recuerden que este cambio ocurre más en los postcapilares, en las arteriolas, o sea, los vasos más chiquiticos, es en el alveolo. ¿Sí recuerdan? Esta es la pared alveolar. Y la pared alveolar es delgadita y por aquí están los vasos sanguíneos. Entonces, si ese aumento de presión está acá en los capilares, ¿para dónde se me va a ir el agua? ¿Para el interior del alveolo o para el exterior del alveolo? ¿Para dónde creen ustedes? ¿O para ambos sitios? Recuerden que aquí debe haber aire, ¿no? No agua. Tengo un saco alveolar y aquí es donde hago el intercambio. Se aumentó la presión acá. ¿Para dónde se va el agua que yo estoy circulando? Para acá, para acá. Para el alveolo, pero también para el intersticio. O sea, yo voy a tener edema en los dos sitios, en el intersticio y en el alveolo. Si el aire es reemplazado por agua, ¿qué pasa con el intercambio gaseoso? Disminuye. Disminuye, entonces el paciente va a estar en hipoxia, ¿cierto? Entonces, por eso es que esta parte, por eso hablan que la insuficiencia cardíaca me va a dar edema. Pero hay otro problema. Recuerden que nosotros estamos mandando menos sangre, ¿no? Estamos mandando menos sangre y aquí se me está quedando, ¿no? Entonces es menos sangre que me va a llegar ¿a quién? Al riñón. Entonces, si el riñón sensa que hay menos sangre, me va a activar unas medidas. Pero además de eso, tengo otro problema, que el alveolo está lleno de agua y no voy a tener oxigenación. O sea que el riñón va a sensar más ¿qué? ¿Más hipoxia o menos hipoxia? Más hipoxia. Más hipoxia. Más hipoxia. Entonces, si él sensa más hipoxia, recuerden que primero me activa la parte, porque él dice, no, el problema es vascular, hagamos vasoconstricción y vasodilatación. Pero si yo hago vasoconstricción y vasodilatación, por lo menos en el lecho pulmonar va a ser peor, porque eso me va a aumentar las presiones y me va a generar más edema. Va a liberar eritropoyetina para producir eritrocitos, pero ¿será que el problema es por los eritrocitos? ¿O el problema es por qué? ¿Cuál es el problema de base? Que se me está acumulando la sangre. ¿Por qué se le está acumulando la sangre? Porque el corazón no está funcionando. Ajá. Por la hipertrofia. Pues sí, pero el problema básico es que el corazón no está haciendo la función que él está haciendo. Entonces, exactamente. Entonces, aquí, entonces el riñón dice, bueno, ya liberé las tres cosas, pero esas tres cosas, él sigue pensando que está en hipoxia. Entonces él dice, voy a activar algo más específico y que tiene más fuerza y que me funcione en todo el sistema. ¿Cuál es algo que tiene más fuerza y que le gana a todo el mundo? Después de activar lo básico, que es la eritropoyetina, la vasoconstricción y la vasodilatación. El sistema renina-angiotensina. Exactamente. Entonces, si yo retengo sodio y retengo agua, ¿qué empieza a diluir más? ¿Qué diluyo más? Proteína. La proteína. ¿Será que voy a empeorar el edema pulmonar? Sí, porque disminuye la... Exactamente. Porque recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa a nivel sistémico. No es que el sistema vaya a actuar solamente en el riñón o el riñón diga, no actúen en el pulmón, el problema es el pulmón, no. Él dice, no tengo volumen porque no le está llegando volumen, pero es que el volumen a él se le está quedando en dos sitios. Se le está quedando en el pulmón por el edema que está haciendo y se le está quedando en el corazón porque el corazón no es capaz de mandarlo. Entonces, como no es capaz de hacer los dos procesos, el riñón no dice, ay, no, lo que está fallando es eso, tengo que activar otro mecanismo. Él dice, no hay volumen, pues activamos el eje renina-angiotensina-aldosterona.
Y recuerden que ese retiene agua, retiene sodio, y el problema es que me diluye más las proteínas y me va a generar más edema. Esa generación de más edema no solamente hace que se llene el pulmón. Recuerde que en el lado derecho también se me está quedando la sangre, ¿cierto? Porque tengo un proceso de congestión, entonces se me está quedando la sangre en el lado derecho, que es la parte venosa. Entonces el paciente empieza a tener un aumento del hígado, un aumento del vaso, que es característico de la falla derecha del corazón. Cuando yo tengo un paciente en falla derecha va a tener hepatoesplenomegalia, va a tener congestión visceral. ¿Por qué? Porque el sistema mesentérico se congestiona, va a tener dilatación hemorroidal y puede tener hasta varices esofágicas por la dilatación y por la congestión que tiene. Entonces, en lugar de mejorar el sistema, lo que hace es empeorarle el cuadro. Porque realmente el problema no es que no tenga volumen, el problema es que se le está quedando el volumen en la parte superior del circuito. ¿Sí me entendieron esa parte? Claro, como profe, y al estirar la aurícula, ¿no se produciría péptido natriurético auricular? Sí, pero es que el problema es que el péptido no, es que el péptido natriurético auricular lastimosamente no tiene, o sea, le gana el eje más que el péptido. Generalmente el péptido no tiene tanta fuerza para bloquearme el eje, porque es que tú la estiras, sí, se estira la parte de la aurícula, pero el problema es que el riñón sigue sensando como si hay hipovolemia. Recuerden que el péptido natriurético lo pone a orinar, pero el que le gana es el eje. Entonces el eje le bloquea la orina, entonces el paciente me empieza a hacer anuria, no va a orinar absolutamente nada, a pesar que la aurícula la tenga completamente dilatada. Porque el eje le gana todo. Es que con decirte que si yo no estabilizo el eje, yo le puedo dar medicamentos al paciente que no me bloquea el eje. O sea, yo tengo que estabilizar, por lo menos, yo tengo que saber qué es lo que está fallando para yo darle tratamiento al paciente, porque si no le puedo generar un daño renal. Les hago esta pregunta. Si es el eje el que está activo y está el paciente reteniendo agua, ¿qué tratamiento le darían ustedes? ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle a él? Diurético. Diurético. Bueno, ustedes le darían diuréticos. Pero ¿cuál es el problema? La insuficiencia cardíaca. Que el corazón no me funciona. ¿Será que no es más funcional mejorar la contracción y la relajación del corazón para que me mande la sangre para bloquear el eje? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿cierto? O sea, si yo le mejoro la función, porque el problema estamos hablando que es el corazón. Si yo le mejoro la contracción cardíaca, porque le estoy diciendo que no es capaz de contraerse ni relajarse. Si yo le mejoro la contracción cardíaca a este paciente que está en anasarca, ¿qué pasa si yo le mejoro la contracción cardíaca? ¿Qué empieza a sensar el riñón? Pues ya no van a hacer hipoxia. Que ya se está mejorando la ausencia de oxígeno. Y como él ya empieza a sensar que está mejorando la presencia de oxígeno, ¿qué empieza a bloquearme él solito? El sistema renina-angiotensina. Exactamente, entonces él me bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero sí tenemos un problema, que el espacio intersticial tiene mucho líquido. Y recuerden que yo dependo de los vasos linfáticos, y los vasos linfáticos pues no es que sean tan eficientes, porque ellos no tienen una chupa y una succión para sacarme todo el líquido que tengo ahí. Yo tengo que ayudar al paciente y lo ayudo con diurético. Pero yo no le puedo dar solamente diurético. ¿Por qué? Porque es que yo le doy diurético al paciente solo, sin mejorar la contracción cardíaca, yo le puedo generar al paciente una insuficiencia renal y un daño renal. ¿Por qué? Porque es que el riñón normalmente está sensando que no le está llegando sangre. Entonces, usted lo va a poner a obligarlo a orinar cuando él tiene activado el eje. Entonces, vas a dañar los glomérulos y vas a dañar los túbulos y el paciente entró en falla renal. Pero en cambio, si le mejoro la contracción cardíaca, ya el riñón solito me va a bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona y sí me va a ayudar con el diurético, pero tengo que darle un medicamento que me ayude para esa contracción. Por eso es que los pacientes con insuficiencia cardíaca toman medicamentos como la digoxina y hay otros medicamentos asociados que ayudan a esa contracción cardíaca. El problema radica
es que con el tiempo, cuando los receptores se exponen mucho a una sustancia externa, ¿qué puede pasar con el receptor? ¿Se puede acostumbrar o se puede bloquear? ¿Qué piensan ustedes? Se acostumbra. Se acostumbra, entonces va a llegar el momento, lastimosamente, por eso es que mueren los pacientes, que yo le puedo dar la digoxina y él empezó con dosis muy bajitas, pero va a llegar un momento en que hay que incrementarle la dosis porque los receptores se acostumbran a la acción del medicamento. Y el problema es que tampoco le puedo dar mucho porque hay una intoxicación por digoxina. Entonces, va a llegar un momento en que ningún medicamento al señor le funcione, el único tratamiento que le va a funcionar es cambiarle el corazón, y hacer un trasplante de corazón es complicado, pero va a llegar un momento en que ningún medicamento le sirva para ayudar la contracción cardíaca. Entonces, cuando llega ese momento de que el medicamento no le sirve, pues yo ya no tengo más opciones y el paciente siempre va a estar cursando en alteraciones de la contractibilidad y de la relajación que me va a llevar a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿sí me entendieron más o menos esta parte, cómo ocurre la parte de la congestión y cómo ese mismo proceso me aumenta esa presión que hace que se me vaya el líquido al espacio intersticial y que me empeore el cuadro? Es que se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, yo tengo una cosita que va sumando otra y eso me va incrementando como la gravedad de la enfermedad. Es diferente el proceso. O sea, esto lo hablamos como insuficiencia, como una alteración por parte de la insuficiencia cardíaca. Pero si resulta que yo tengo mi corazón bien, pero el problema es porque el riñón bota las proteínas, entonces, ¿qué presión se va a bajar si el riñón bota mis proteínas? ¿Qué presión se baja? La coloidosmótica. ¿Será que eso es en un solo lado o es a nivel general o es sistémico? Es sistémico. Es sistémico. Entonces, el problema es que esa disminución de la presión coloidosmótica en el pulmón me va a llevar a cambios. Entonces, el paciente va a consultar por edema pulmonar. El paciente te puede ser líquido en cavidad torácica y en cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque tiene una alteración de la presión coloidosmótica. Si el líquido se va para el espacio intersticial, va a hacer que el volumen de líquido que yo tengo circulante disminuya porque yo tengo una fuga. Si ese líquido circulante disminuye, ¿qué pasa cuando llega al riñón? ¿Qué va a censar el riñón? Disminución de la volemia. Disminución de la volemia, pero resulta que la volemia la tenemos, pero está en el espacio intersticial. Y como él ciencia la disminución de la volemia, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción, vasodilatación y eritropoyetina. Pero recuerden que esos mecanismos inicialmente ayudan, pero es que el problema es que nosotros estamos en hipoxia constante, o sea, por ser algo sistémico estamos en ese momento en hipoxia. Entonces el riñón pegadito, ¿qué me va a activar? Si estoy en hipovolemia, ¿qué me activa? Otra vez activa el sistema de renina-angiotensina. Exactamente, y empiezo a retener. Yo retengo, el paciente disminuye la orina, pero en el poquito de que orina está botando las proteínas. Eso también va pegadito porque es que el paciente que tiene problemas renales generalmente deja de comer, entonces empieza a tener una malnutrición, entonces tampoco empieza no tiene los nutrientes adecuados por el proceso de malnutrición que está haciendo, asociado a la enfermedad, porque recuerden que generalmente son pacientes que están bien malitos y no les da hambre, no se alimentan bien o no les da hambre. Entonces eso va a hacer que siga el problema de que no tengo una adecuada producción de proteínas y se siga presentando el mismo ciclo. Para darle tratamiento a este paciente yo tengo que hacer dos cosas. Uno, mirar por qué me está botando las proteínas. Si es por los glomérulos, si es por los túbulos, si tiene algún proceso infeccioso, si tiene alguna enfermedad de base renal que está haciendo que me bote las proteínas. Y ya controlándole esa eliminación de proteínas por la parte de los glomérulos o de los túbulos, yo ya puedo controlar la concentración de proteínas para que el paciente vuelva otra vez a la regulación de una proteína coloidosmótica normal y una proteína hidrostática, pues entre comillas normal, y que el flujo sea normal. Pero si se dan cuenta, los dos procesos o las dos enfermedades llevan a la activación del eje, sí,
pero el tratamiento es diferente. Si yo tengo que darle tratamiento a la insuficiencia cardíaca, tengo que mejorarle la contracción. Y no es lo mismo el tratamiento de la pérdida renal por una glomerulonefritis, no es lo mismo. Ahí yo tengo que darle tratamiento al riñón para que las concentraciones de proteínas sean las adecuadas. Entonces, eso era lo que les explicaba al principio. Hay procesos fisiopatológicos que se pegan, pero lo que me desencadena ese proceso fisiológico es diferente. Y el meollo del asunto es poder desenmascarar quién me lo desencadena para yo poder dar un adecuado tratamiento. Porque nada me sirve yo tener un paciente con una insuficiencia cardíaca tratándole yo el riñón. Si el riñón en ese momento, pues sí tiene unas comorbilidades asociadas a su enfermedad de base, hacen unas alteraciones renales también muy particulares, los hipertensos, pero su enfermedad de base actual no es el problema renal que tiene, sino su enfermedad de base es que su corazón no le está funcionando bien. Y viceversa en el caso de pérdida de proteínas. Y recuerden el exudado, que yo voy a tener muchas proteínas y que es por la contracción de las células endoteliales. Y entonces aquí ustedes tienen que eso era lo que yo les estaba explicando. Entonces, miren, nosotros podemos tener dos procesos, la falla cardíaca y todas las alteraciones que me van a llevar a una disminución de la concentración de las proteínas en sangre, que puede ser un síndrome nefrótico, una disminución de síntesis por enfermedades hepáticas o una malnutrición. Y recuerden que la falla cardíaca es porque el corazón no manda sangre, ni se relaja, ni manda, o sea, no presta para ninguna de las dos cosas. Cuando yo tengo una falla cardíaca, hay un aumento de la presión hidrostática porque la sangre se me va a quedar. Como hay un aumento de la presión hidrostática, pues el volumen sanguíneo renal va a disminuir. Eso va a llevar a la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que la función de ese eje es retener agua y sodio, lo que me va a aumentar la volemia, pero sí, me aumenta la volemia, me va a disminuir más la presión coloidosmótica y me va a llevar a edema. Otra cuña. Algo que se me olvidaba con respecto a la insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o los pacientes que tienen enfermedades crónicas generalmente son pacientes que son malnutridos. No es que sean malnutridos porque no tengan que comer, sino que como tienen enfermedades crónicas, generalmente el paciente deja de consumir alimentos, sobre todo cuando se siente más malito, el paciente deja de comer y eso también va a empeorar el cuadro, porque recuerden que todo depende de la cantidad de proteínas que yo tenga. Y lo otro es que nosotros somos, entre comillas, una población malnutrida. Nosotros vamos más hacia los carbohidratos que hacia las proteínas, que son los que nos van a dar la base para construir proteínas en el interior del organismo. ¿Qué pasa en la parte cuando yo tengo una malnutrición, una disminución de las alteraciones hepáticas o síndrome nefrótico? Pues vas a bajar la albúmina, que está a nivel plasmático, y al disminuir la albúmina a nivel plasmático, pues me va a disminuir la parte de la presión coloidosmótica, lo que me va a generar edema. Recuerden que esta tos con el ciclo va a llegar un momento, mira que este se une, va a llegar un momento que se aumenta la presión hidrostática, disminuye el volumen de sangre, va a haber activación del eje renina-angiotensina, va a haber una retención de agua y sodio, va a aumentar el volumen, pero me va a llevar a un edema. Recuerden que cuando hay una retención de agua y sodio, generalmente compensatorios al eje, a medida que progresa en el tiempo, me va a llevar a la parte de una falla renal porque empieza a haber hipoperfusión renal y empieza a haber una disfunción en la filtración renal. Entonces, mire lo que pasa en las causas de edema. Entonces dijimos que había un aumento de la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática, ¿cuándo lo puedo tener yo? En alteraciones focales del retorno venoso, en la trombosis venosa profunda y en el aumento generalizado de la insuficiencia cardíaca. Entonces, hay una cosa que les quiero explicar, que es esto. Me voy a adelantar como mucho. Pero espérense, mejor se los explico por acá para no adelantarme mucho. Bueno, ¿el retorno venoso de quién depende? ¿El retorno venoso de quién depende?
de la contracción y relajación del corazón. Recuerden, retorno venoso, sistema venoso. ¿De quién depende el retorno venoso? De la contracción y relajación depende es el sistema arterial. O sea, ¿y el retorno venoso de quién va a depender? De la integridad de las válvulas. De dos componentes. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron su anatomía y su fisiología? Nosotros tenemos un paquete venoso y un paquete arterial, ¿cierto? Bueno, esa siempre se mete. Esta es la parte, la arteria, la vena, qué pena, y esta es la parte muscular. El retorno venoso depende de dos cosas. Depende de la contracción muscular y depende de las valvas que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros, la sangre circula, llega a miembros inferiores y nosotros necesitamos que la sangre de miembros inferiores suba, llegue a la cava inferior, luego a la superior y se una con la cava superior a la aurícula derecha para que me recoja todo lo que yo traigo de miembros inferiores y cavidad abdominal. Entonces, resulta que se supone que la sangre viene por acá, ¿cierto? Se supone que yo hago una pequeña contracción y esa contracción hace que la sangre coja impulso. Como la sangre toma impulso, permite que esta valva se abra, entonces la valva se abrió. La sangre que está en este compartimento sigue derecho, pasa a este compartimento y cuando termina la contracción aquí, la función de la valva, esta valva vuelve y se cierra. Para que la sangre no se regrese otra vez a ese espacio, sino necesito que quede acá. Y lo mismo pasa acá, de acá hago contracción muscular, también la valva se abre y ayuda a impulsar la sangre hacia la parte, hacia el siguiente compartimento que sería así y sucesivamente. Generalmente cuando yo hago edema en miembros inferiores es porque tengo una alteración de la función, ya sea muscular, por eso es que las personas que se quedan quietas pueden tener edema en miembros inferiores porque la contracción cede, o ya sea porque tenga una alteración en las valvas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una alteración de las valvas? Si la valva no se cierra bien, ¿qué pasa cuando yo mando la sangre para acá? Si no cierra bien esta valva. Se va a devolver. Se va a regresar. Entonces, ¿cuál es el problema de las venas? Recuerden que las venas histológicamente tienen una íntima, que son células endoteliales, tiene una media, pero esa media es bastante delgadita y tiene una adventicia. Como esa media es bastante delgadita, cuando la sangre se regresa, el vaso sanguíneo empieza a tomar esta característica. Se vuelve como una carretera con muchas curvas. ¿Qué pasa con esa carretera con muchas curvas? Si la valva quedaba acá, mire que la valva se va a cerrar. Pero ¿será que la valva alcanza a llegar al extremo completo para cerrarse o no? Una parte del vaso va a permanecer abierto. Exactamente. Entonces, cuando yo mando la sangre para acá, ¿qué va a hacer la sangre cuando se relaje el músculo normalmente? Si yo tengo este extremo abierto. Va a pasar derechito. Derecho, pero se regresa otra vez una porción. Esto es lo que nosotros llamamos congestión. Entonces, este vaso, este extremo, se va a llenar del segmento que normalmente se llena, pero va a recibir sangre de arriba. Entonces, se va a dilatar todo ese vaso sanguíneo, se va a volver más tortuoso. Y al hacer eso, ¿qué presión me va a aumentar? ¿La presión hidrostática o la presión coloidosmótica? La presión hidrostática. La presión hidrostática. Entonces, si me aumenta la presión hidrostática, ¿qué pasa con el líquido? ¿Para dónde se me va a ir? Para afuera, para el intersticio. Entonces el paciente empieza a tener, por eso es que las pacientes que tienen varices superficiales o profundas, una de las características es que va a tener edema en miembros inferiores, ¿cierto? Pero hay algo particular. Resulta que si yo tengo este problema y la sangre se me congestiona, se llena aquí, se congestiona de sangre, los pocos eritrocitos que hay acá, el flujo cuando yo me regreso va a ser un flujo turbulento o laminar.
Si yo tengo esto abierto, cuando me subo y me regreso, ¿va a ser un flujo turbulento o laminar? Turbulento, como si tuviera un río acá. Si yo tengo un río ahí, voy a provocar que los eritrocitos se choquen. Entonces, si los eritrocitos se chocan, se rompen. Y ustedes recuerdan que el eritrocito tiene dos componentes, el grupo N. Entonces, es la hemosiderina que se va para un lado y la ferritina que se va para otro lado para volverlo a reciclar. Pero resulta que cuando el eritrocito se rompe, el grupo N se va a depositar en el tejido celular subcutáneo. Eso es uno. Dos, si el eritrocito se rompe, recuerden que el eritrocito lleva oxígeno, si se rompe, empieza a disminuir el oxígeno. A pesar de ser sistema venoso, recuerden que el sistema venoso también lleva oxígeno, es más el arterial, pero el venoso también lleva oxígeno, y el problema es que si lleva oxígeno y se rompen los eritrocitos, pues el poco tejido que oxigena no lo va a oxigenar bien y el tejido siempre va a estar en hipoxia, ¿cierto? Entonces, si el paciente se corta, entonces este es mi pie, entonces aquí está el pie, y el señor resulta que le dio por caminar descalzo y se enterró la varilla de la mecedora, de esa metálica, en la parte del talón. Entonces, ¡prum!, se pegó acá y se abrió. ¿Será que él me va a hacer reparación de esa herida? Es una herida grande porque enterró algo. ¿Me va a hacer reparación? ¿Ustedes qué opinan? Es difícil, profe. ¿Por qué va a ser difícil? Dígame 3 razones por las que no me puede hacer reparación. La primera y la más importante de todas. Porque se añade La falta de proteínas. Bueno, hay deficiencia de proteínas, es una, pero hay una importante que lo venimos hablando. Profe, si tiene eso ahí enterrado, entonces no se ha quitado como el agente causal. Pero recuerden que se golpeó, se le abrió y ya se le quitó el agente causal. O sea, el que me generó el trauma ya se le quitó. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Recuerden que todo esto está en hipoxia, ¿no? La hipoxia, ¿qué me genera? Necrosis. No. Isquemia primero y no van a llegar los nutrientes. Tampoco pues. No, antes recuerden como la sexta diapositiva de inflamación. Vasoconstricción. También no. Inflamación constante. Mira, nosotros, ustedes recuerdan cuando veíamos los causales para que yo no tenga respuesta de reparación, uno que tenga una inflamación constante. Resulta que este vaso sanguíneo así todo tortuoso va a hacer que el tejido esté en hipoxia. ¿Será que sí? ¿Cuál es la única forma de quitarle la hipoxia del tercio distal? De la pierna. Que el flujo no sea más turbulento. ¿Que el flujo qué? No sea más turbulento, pues para que no rompa los glóbulos rojos. Pues sí, pero ¿qué es lo que me está generando? Recuerden que si yo tengo la válvula dañada, la válvula me está generando un proceso que ya les dije cómo se llamaba. Congestión. Ajá. Entonces, yo tengo que quitarle la congestión al extremo distal, o sea, donde tenga dañada la vena, para que me mejore la oxigenación. Pero ¿cuál es el problema? ¿A quién tengo dañado? Las válvulas. Las válvulas. ¿Y las válvulas qué hicieron en mi vaso sanguíneo? ¿Está normalito? Lo ampliaron. Lo ampliaron. Entonces, como está dilatado, tendría yo que cambiarle el vaso con la válvula. Pero es complicado. ¿Cómo le cambio el vaso con la válvula? Pues algunos cirujanos cogen y le quitan el sistema que está dañado, pero el problema es que cuando yo quito el sistema profundo voy a recargar el sistema superficial. Por eso es que la mayoría de los pacientes que tienen cirugía,
En miembros inferiores donde les cambiaron por lo menos el sistema profundo de la parte les quitaron por safenectomía el sistema profundo o les cambiaron el sistema superficial, con el tiempo vuelven a ser varices. Por eso es que ellos se tienen que ayudar con medias anticompresivas, porque tenemos que evitar que se dilate ese vaso sanguíneo. Entonces, el problema radica, o por qué los pacientes que tienen varices, las úlceras les aparecen y vuelven otra vez y vuelven y les aparecen y nunca les cierran, porque ese tejido va a estar en hipoxia. Y recuerden que la hipoxia es un causal de inflamación crónica constante. Entonces, ese tejido hipóxico está con inflamación crónica constante. Si está con inflamación crónica constante, pues no voy a hacer el proceso de reparación. Él se enterró eso, sí, pero es que todo el tejido está en hipoxia. Entonces, todo el tejido está en inflamación crónica. Fuera de eso, si el señor no se alimenta bien, si tiene otra comorbilidad asociada, si tiene diabetes, que es lo que a veces le pasa al diabético, donde el diabético, el sistema inmunológico por el azúcar generalmente no funciona bien, eso lo vamos a ver un poquito, eso altera la función del neutrófilo y del linfocito, entonces no va a tener una adecuada reparación del tejido, entonces por eso es que a ellos se les brota la úlcera y vuelve otra vez, se les quita y vuelve otra vez y aparece y otra vez desaparece. La única forma es arreglarle el sistema, pero cuando tiene dilatación del superficial y del profundo, grave, porque no hay forma de arreglarle el sistema. Lo único es ayudarse con medias compresivas. Otra cosa que nosotros tenemos es la reducción de la presión osmótica, que recuerden que esa reducción de la presión osmótica, pues, porque la presión albúmica disminuye. Entonces, voy a tener el síndrome nefrótico, puede ser por hepatopatías graves. Tenemos también alteraciones de sodio y potasio, que es cuando yo hago activación y voy a tener un aumento de la presión hidrostática. Generalmente me va a llevar una alteración de la función renal y esto es una de las cosas importantes porque era lo que hablábamos. El riñón siempre va a pensar que hay una disminución de la volemia y por eso tiende a activarme el eje renina-angiotensina-aldosterona. En la obstrucción linfática, pues recuerden que todo el líquido va a espacio intersticial, entonces yo no voy a tener quien me lo recoja. Entonces ese líquido se va a acumular y va a llegar el proceso que se dé un linfadema. ¿Quién me puede producir obstrucción linfática? Pues de todo, fibrosis, infecciones, tumores malignos, postcirugía. ¿Y qué es lo característico de cuando yo tengo extravasación del líquido? Pues lo característico es que cuando ustedes le hacen el examen físico al paciente, le hacen presión con el dedo, que es la gráfica que ustedes tienen ahí, y le van a dejar una fobia, o sea, deja la formita del dedo. Eso es lo que nosotros decimos que es edema con fobia. Generalmente, pues eso lo hacen, y la diferencia, lo que hablan algunos textos, es que cuando es por alteración venosa, siempre va a dejar una fobia. Cuando es una alteración linfática, el edema linfático es más duro. Nunca te va a dejar fobia, pero sí hay aumento en parte de los perímetros de ambas circunferencias de miembros inferiores. Esto era lo que hablábamos del edema pulmonar. Miran por lo menos la gráfica, recuerden el panal de abejas, donde ustedes ven las crucecitas, las estrellitas, debería ser blanco porque debe haber aire, pero mire que tiene un material rosadito, que eso es edema pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, casi todo el parénquima tiene edema pulmonar. Entonces el intercambio gaseoso va a ser mínimo por el edema que tiene y el proceso de hipoxia va a ser mayor. El edema de declive, que ya lo hablamos, que generalmente deja fobia. Mire, por lo menos uno introduce el dedo y deja fobia. Generalmente uno evalúa si el edema compromete por lo menos el talón, tercio medio, tercio superior, el muslo, etcétera. Y una de las cosas que ya lo venimos hablando es por lo menos ciertas alteraciones que van a llevar a alteraciones de equilibrio hidroelectrolítico y la formación de edema. Una común es la disfunción renal, y recuerden que cuando el riñón falla, pues va a afectar a nivel sistémico, y una de las características por lo que consulta a veces el paciente y es más evidente es porque hace un edema periorbitario. Tenemos
que también hacen edema pulmonar. Recuerden que el hecho de yo tener líquido, el pulmón se va a volver más pesado y más duro porque no va a tener aire en el interior. Y todos estos procesos generalmente indican enfermedad. Si yo tengo en miembros inferiores, generalmente uno debe sospechar en varices. A veces es por eso es que la prevención es que entre más duras de pie, más riesgo hay de hacer tortuosidad del sistema venoso, y siempre uno tiene un componente genético, ¿no? Si ustedes miran que su papá y su mamá tienen varices en miembros inferiores, créanme que ustedes con el tiempo van a hacer varices en miembros inferiores. Entonces la idea es no hacerlo, sino que hacer medidas preventivas. Y una de las medidas preventivas, sobre todo nosotros, cuando ustedes pasen a hacer internado o cuando empiezan a hacer cirugía, van a encontrar que hay cirugías que ustedes pueden durar 4 o 5 horas de pie. Bueno, aquí no conozco, bueno, ya empezaron a hacer cirugías más grandes, pero habían cirugías por lo menos donde yo hice mi internado, donde nosotros durábamos 8 horas de pie. Las cirugías grandotas de cáncer o de derivaciones eran 8 horas y 8 horitas de pie, donde lo que más sufre son las presiones, el sistema venoso, y eso va a desencadenar dilatación del sistema venoso. Bueno, jóvenes, yo les pido que dejemos hasta acá. Es que tengo turno hoy en morgue y están mis compañeros haciéndome ojitos. Aquí me están haciendo ojitos porque tenemos 2 muñequitos. Entonces, yo voy a entrar a morgue, entonces lo dejamos hasta acá. Y el jueves ya vemos hiperemia y congestión. Ya les voy a mandar el caso clínico por el correo de Angie. Ya le escribo a Angie para que Angie revise una vez. Entonces, vale, gracias. Bueno, entonces el viernes revisamos el caso clínico. Recuerden revisarlo. Acuérdense de contestar las preguntas por los mecanismos fisiopatológicos. Y es explicar cada uno de los pasos. ¿Entendido? Bueno, ya se los mando y ya le escribo a Angie apenas se lo envíe, antes de que se me olvide no mandarse. Bueno, ustedes se cuidan y que tengan muy buen día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.